El silencio. Esa ausencia de palabras que a muchos incomoda, pero que, para quien se atreve a escucharlo, se convierte en la voz más clara del universo. Vivimos rodeados de ruido, el zumbido constante de las notificaciones, las conversaciones que nunca cesan, los pensamientos que se atropellan unos a otros sin descanso. Y sin embargo, hay algo en nosotros que anhela volver a la quietud, como un lago que desea reflejar el cielo sin olas que lo perturben. Hoy quiero invitarte a viajar al corazón de ese silencio. No el silencio vacío o forzado, sino aquel que el Buda llamó el noble silencio, un espacio donde la mente deja de luchar y empieza a ver con claridad. Si este mensaje resuena contigo, suscríbete al canal y deja tu like ahora mismo, porque juntos exploraremos cómo el silencio puede ser la más profunda de las prácticas espirituales, y la más transformadora de todas. En los tiempos del Buda, los monjes pasaban largos periodos en completo silencio. No porque despreciaran las palabras, sino porque comprendían que el lenguaje puede ser una trampa, cada palabra crea una forma, y cada forma limita lo que es infinito. El silencio, en cambio, abre. Despeja. Permite que lo invisible se revele. En el Anguttara Nikaya, el Buda dijo: aquel que ha visto la verdad no necesita muchas palabras. Su enseñanza está en su presencia. Esa es la esencia del noble silencio, Ariyat Unibhava, no es la ausencia de sonido, sino la quietud de una mente que ya no necesita imponerse. Imagina por un momento que pudieras apagar todos los ruidos externos y también los internos, los juicios, las expectativas, las historias que repites una y otra vez. ¿Qué quedaría? Tal vez descubrirías que debajo del bullicio siempre hubo calma. Que el silencio no es algo que crear, sino algo que recordar. Y sin embargo, no es fácil. Porque el ruido no solo está afuera, está en nosotros. Está en la ansiedad de responder rápido, en la necesidad de tener siempre una opinión, en el miedo al vacío. El silencio nos enfrenta con nosotros mismos, y eso asusta. Pero el camino budista no huye del miedo, lo abraza con atención plena. En el silencio, uno aprende a mirar de frente lo que antes evitaba. Las emociones surgen, los pensamientos se revelan, los recuerdos regresan. Y poco a poco, esa mente inquieta empieza a descansar. El maestro Ajahn Chah solía decir: cuando la mente se aquieta, ve las cosas como son. No hay nada que agregar, nada que quitar. Esa es la sabiduría que florece en el silencio, una comprensión directa, sin adornos, sin intermediarios. Te invito a hacer un pequeño experimento. Hoy, busca un momento, quizás 5 minutos, para sentarte sin hacer nada. Apaga tu teléfono. Cierra los ojos. No intentes controlar tus pensamientos, simplemente obsérvalos pasar como nubes. Escucha el silencio que existe entre los sonidos. Si lo haces con atención, sentirás que algo cambia dentro de ti, la respiración se suaviza, los pensamientos pierden fuerza, y una sensación de presencia comienza a expandirse. Esa sensación es la puerta al silencio interior. Y si este mensaje te está ayudando, suscríbete y deja tu like para seguir explorando juntos las enseñanzas del Buda aplicadas a la vida moderna. Los retiros de silencio, tan populares hoy, no son una moda reciente. Son una práctica milenaria, diseñada para purificar la mente. En ellos, el silencio actúa como un espejo, refleja con precisión quiénes somos cuando nadie nos distrae. Al principio, uno se encuentra con el ruido interior, pensamientos desordenados, emociones reprimidas, deseos, temores. Muchos se sorprenden de cuántas voces viven en su cabeza. Pero si perseveras, algo ocurre. El silencio, que al principio parecía un enemigo, se convierte en un amigo. Las voces se disuelven, la mente se serena, y surge una claridad que no proviene del pensamiento, sino de la presencia. El Buda enseñó que la mente es como un lago. Cuando está agitada por el viento de los deseos y los temores, no refleja nada claramente. Pero cuando las aguas se aquietan, puedes ver el fondo. En ese momento, no hay confusión, hay comprensión. Eso es el poder del silencio. Muchos maestros modernos, Thich Nhat Hanh, Pema Chodron, Yongey Mingyur Rinpoche, hablan del silencio como una forma de volver al hogar.
Porque el silencio no es un lugar físico, es un estado de conciencia. Puedes hallarlo en una cueva, pero también en una oficina. Puedes experimentarlo en un templo, pero también mientras caminas por una calle ruidosa, si estás verdaderamente presente. ¿Qué significa practicar el silencio activo? Significa escuchar profundamente. Cuando alguien te habla, no planificas tu respuesta, simplemente escuchas, sin juicio, sin querer cambiar nada. Cuando estás solo, no llenas el vacío con distracciones, te quedas ahí, respirando, sintiendo. El silencio activo no es pasividad, es atención pura. En el Sutra Satipatthana, el Buda explicó que la atención plena no requiere aislamiento, sino presencia. El silencio no se mide por la ausencia de palabras, sino por la calidad de tu conciencia. Puedes estar en una conversación y seguir en silencio interior, si tu mente no se deja arrastrar. Imagina una discusión cotidiana. En lugar de reaccionar de inmediato, haces una pausa. Respiras. En ese instante de silencio, la sabiduría tiene espacio para actuar. No respondes desde el ego, sino desde la calma. Eso es practicar el noble silencio en medio del mundo moderno. A lo largo de los siglos, los monjes budistas han visto el silencio como una herramienta para disolver el yo. Porque en el silencio, el yo no tiene nada que hacer. Sin palabras, sin historias, sin opiniones, la identidad se desdibuja. Y en ese vacío, surge algo más vasto, la conciencia que observa, libre de forma y nombre. El maestro Dogen decía, cuando no queda nada que decir, el Dharma se revela por sí mismo. Por eso, el silencio no es un fin, es un medio para comprender la naturaleza de la mente. Si sientes que este mensaje te ayuda a comprenderte más profundamente, dale like, suscríbete y comparte este vídeo con alguien que necesite un momento de calma. Tu apoyo permite que este canal siga creciendo y difundiendo la sabiduría budista en todo el mundo. A medida que el silencio se profundiza, comienzas a notar algo sorprendente, la mente se vuelve más sensible, más lúcida, más viva. No es un silencio muerto o vacío, sino lleno de matices sutiles. Empiezas a oír cosas que antes no escuchabas, el roce del viento en las hojas, el compás de tu respiración, el sonido del propio pensamiento cuando se disuelve. Es en ese punto cuando muchos practicantes descubren una verdad esencial: el silencio no está afuera, está adentro. El ruido exterior puede seguir, pero ya no te perturba. Lo que cambia es tu relación con él. Dejas de pelear con los sonidos, con las distracciones, con la vida misma. Comienzas a ver que todo, incluso el ruido, puede ser parte del silencio si tu mente permanece inmóvil. La sabiduría budista enseña que la causa del sufrimiento no está en lo que oímos, sino en la forma en que nos relacionamos con ello. Cuando resistimos lo que es, creamos ruido. Cuando aceptamos lo que surge, surge paz. En la práctica de la meditación vipassana, los maestros repiten una frase sencilla: observa sin intervenir, esa es la llave. No necesitas cambiar nada, solo observar. El silencio hace lo demás. Hay una historia zen que ilustra este punto. Un discípulo le preguntó a su maestro: Maestro, ¿qué es la iluminación? El maestro respondió: escucha el sonido del arroyo. El discípulo cerró los ojos y escuchó. Pasaron minutos, quizá horas. Cuando volvió a hablar, dijo: ya no escucho el arroyo. El maestro sonrió: entonces, ya no hay nada que alcanzar. En ese instante, el discípulo comprendió: la iluminación no era un estado especial, sino la quietud que siempre estuvo allí, oculta bajo el ruido del deseo. El silencio también revela nuestra relación con el tiempo. En la vida moderna, todo corre. Nos movemos de tarea en tarea, de meta en meta, sin pausa. El silencio, en cambio, nos saca del reloj. Cuando te sientas en silencio, los minutos se dilatan, la mente deja de medir. Comprendes que el presente no tiene duración, simplemente es. Y en esa simpleza, descubres libertad. Ahan Sumedo decía: el silencio es atemporal, no tiene principio ni fin, solo está aquí, ahora. Por eso, los grandes maestros insisten en que el silencio no es una huida del mundo, sino una manera de habitarlo plenamente.
Puedes estar cocinando, conduciendo o trabajando, y aún así permanecer en silencio interior. Es una práctica de presencia total, una comunión con lo que haces. Cada movimiento se vuelve meditación. Pero hay un aspecto del silencio del que poco se habla, su poder transformador sobre el corazón. Cuando el ruido interno se apaga, el corazón se abre. La compasión surge naturalmente, sin esfuerzo. Porque cuando la mente deja de defender su identidad, puede percibir el sufrimiento de los demás sin barreras. Thich Nhat Hanh escribió: el silencio verdadero es la voz de la comprensión. Desde él brota la compasión. En ese silencio, el juicio se desvanece, el ego se disuelve, y lo que queda es una ternura inmensa hacia toda forma de vida. Por eso, cuando practicas el silencio, no te desconectas del mundo, te unes más profundamente a él. El silencio te enseña a escuchar a los demás con el alma, no solo con los oídos. Suscríbete y dale like si sientes que estas palabras te ayudan a reconectar con tu centro. Tu apoyo permite que sigamos compartiendo enseñanzas que invitan a la calma, la presencia y la transformación interior. En la vida cotidiana, puedes practicar el silencio activo de muchas formas. Deja el teléfono en otro cuarto mientras comes. Escucha a alguien sin interrumpir, solo observando su respiración. Camina sin auriculares, percibiendo los sonidos del entorno. Dedica unos minutos al día a no consumir información. Cada pequeño acto de silencio es un regreso al hogar interior. Porque el silencio no se impone, se cultiva. Con el tiempo, descubrirás que incluso en medio del tráfico, de una conversación o de una crisis, hay un punto dentro de ti que permanece intacto. Ese es el núcleo del silencio interior. Es lo que el Buda llamó la mente original, pura, clara y luminosa. Cuando alcanzas ese punto, comprendes que el silencio no es un refugio al que se escapa, sino el suelo desde el cual se vive. Entonces ya no temes al ruido ni a la palabra. Hablas, sí, pero tus palabras nacen del silencio, y por eso llevan paz. Los antiguos decían que el verdadero maestro no enseña con palabras, sino con su silencio. Porque cuando alguien está en presencia de un ser profundamente silencioso, su propia mente empieza a aquietarse. El silencio es contagioso. Y esa es quizá la enseñanza más hermosa del camino budista, que no necesitas convencer a nadie de nada, basta con estar en silencio, consciente, compasivo, y el mundo empieza a cambiar. Si has llegado hasta aquí, respira profundo. Permite que estas palabras se disuelvan en ti, y quédate unos segundos simplemente escuchando lo que hay más allá del sonido. Ese es tu verdadero maestro. Y antes de cerrar este viaje, recuerda, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este vídeo si sientes que el silencio también está llamándote a transformar tu vida. Te invito además a profundizar en este tema en mi libro, El arte de soltar el control, donde exploramos cómo el desapego y la quietud interior pueden liberarte del sufrimiento. El link está en la descripción. Cuando el silencio se vuelve parte de tu vida, comienzas a notar que todo cambia. No solo tus pensamientos se aquietan, también tu manera de actuar, de relacionarte, de decidir. El silencio, cuando se hace hábito, transforma la acción. Ya no reaccionas impulsivamente. Antes, una palabra de otro podía encender tu enojo. Ahora, sientes el impulso, pero eliges no alimentarlo. Respiras. Dejas que el silencio responda por ti. Esa pausa, esa pequeña brecha entre el estímulo y la respuesta, es el lugar donde florece la sabiduría. Allí nace la libertad. Allí empieza el verdadero dominio interior. El Buda enseñó que toda acción consciente surge del equilibrio entre claridad y calma. Cuando actuamos desde el ruido, nos confundimos. Cuando actuamos desde el silencio, acertamos. No porque sepamos más, sino porque escuchamos mejor. Escuchamos la vida misma, que siempre nos está hablando, pero casi nunca le prestamos atención. Hay un tipo de ruido que pocos reconocen, el ruido espiritual. Sucede cuando buscamos la calma con ansiedad, cuando queremos iluminaros con prisa. Es un ego disfrazado de aspiración. Y ese ruido también necesita ser visto con compasión. Muchos practicantes sienten frustración porque no pueden mantener la mente en silencio. Pero el silencio no es algo que se conquiste.
No hay que forzarlo, solo hay que permitirlo. Intentar silenciar la mente es otra forma de ruido. El silencio surge cuando dejamos de resistir. Thich Nhat Hanh decía, no intentes calmar el agua, deja que el agua se calme sola. Así funciona la mente. Solo observa, respira, y deja que el silencio llegue cuando quiera. El silencio verdadero no necesita un entorno perfecto. Algunos lo encuentran en templos de montaña, otros entre bocinas y computadoras. Porque el silencio no depende del paisaje, depende de la presencia. Una persona puede estar en completo aislamiento y seguir llena de ruido interno. Otra puede estar en medio de una multitud y permanecer serena, porque su mente no se deja arrastrar. El silencio es una actitud interior, una forma de mirar. Ajahn Brahm suele contar que, en sus años de joven monje, luchaba por meditar sin distracciones. Hasta que un día comprendió que luchar era precisamente el problema. Entonces dejó de pelear con los sonidos, con los pensamientos, con su propia impaciencia. Y en ese instante, todo se aquietó. El silencio llegó, no porque lo buscara, sino porque dejó espacio para que llegara. El silencio, cuando se cultiva, te enseña algo más profundo, la impermanencia del ruido. Todo sonido surge y desaparece. Todo pensamiento nace y se disuelve. Nada permanece. Y al observar ese flujo constante, descubres una libertad inmensa. Ya no necesitas controlar nada. Comprendes que no eres el ruido, sino la conciencia que lo escucha. Esa comprensión es la esencia de la sabiduría budista. El Buda no buscaba que escapáramos del mundo, sino que lo viéramos tal como es, cambiante, vacío de identidad, y por ello, libre. El silencio es el espacio donde esa verdad se revela. Si sientes que este mensaje te ayuda a encontrar calma en medio del ruido, suscríbete y deja tu like. Este canal existe para recordarte que la sabiduría del Buda sigue viva, aquí y ahora, en cada respiración consciente. En la práctica diaria, el silencio puede volverse un maestro constante. Cuando caminas, camina en silencio. Cuando comes, come en silencio. No se trata de no hablar, sino de estar plenamente allí. Cada acto cotidiano, lavar los platos, servir el té, escribir un mensaje, puede ser un ejercicio de atención. Si observas con cuidado, notarás que el silencio y la acción no se excluyen, se complementan. El silencio da profundidad a la acción da propósito al silencio. El equilibrio entre ambos es lo que el budismo llama camino medio. El maestro Shunryu Suzuki decía, cuando cocinas, cocina. Cuando limpias, limpia. Esa es toda la enseñanza. Detrás de esas palabras simples se esconde una sabiduría infinita. Estar donde estás, hacer lo que haces, sin dividirte entre 1000 pensamientos. El ruido no desaparecerá del mundo. Habrá conversaciones, conflictos, música, tráfico, noticias. Pero sí puedes aprender a no perderte en él. El ruido solo domina a quien no conoce el silencio. Cuando descubres ese espacio quieto dentro de ti, nada puede perturbarte por completo. Entonces comprendes que la verdadera libertad no consiste en escapar, sino en permanecer en paz aún dentro del caos. Y ese es el fruto maduro de la práctica. A veces, después de un retiro de silencio, las personas regresan al mundo con una claridad que nunca antes habían sentido. Todo se percibe más vívido, los colores, los olores, las texturas. El corazón se vuelve más sensible, pero también más fuerte. Ya no necesitas hablar tanto. Tus gestos, tus miradas, tus pausas, comunican más que 1000 palabras. En ese estado, cada encuentro con otro ser humano se convierte en una oportunidad para practicar compasión. Escuchas sin interrumpir. Comprendes sin juzgar. Y descubres que el silencio puede sanar más que cualquier consejo. El Dalai Lama ha dicho, a veces, el silencio es la mejor respuesta. Esa frase encierra toda una práctica espiritual. Porque cuando eliges el silencio, eliges la paz. Y cuando eliges la paz, eliges la sabiduría. Pero no confundas silencio con evasión. Hay silencios cobardes, los que callan por miedo o indiferencia. Ese no es el noble silencio del que hablaba el Buda.
El silencio noble es activo, consciente, compasivo. No huye del mundo, lo abraza con comprensión. Calla para escuchar mejor, no para esconderse. Cuando logras esa forma de silencio, tus palabras, cuando surgen, tienen peso, claridad y bondad. Son palabras que curan, que unen, que despiertan. A veces, la práctica del silencio te confrontará con sombras internas, recuerdos, emociones, heridas. Y es normal. El silencio no es siempre cómodo, pero sí siempre verdadero. Lo que aparece en el silencio es lo que necesita ser sanado. Y si lo miras con amor, se disuelve. El maestro tibetano Mingyur Rinpoche dice que el silencio nos muestra la textura del miedo. Pero también nos enseña que el miedo no tiene sustancia. Cuando lo observas sin huir, se desvanece como humo en el aire. Así, el silencio se convierte en medicina. No una medicina que se toma una vez, sino un bálsamo diario que limpia la mente y el corazón. Si estas palabras te están inspirando a vivir con más calma, suscríbete, deja tu like y comparte este vídeo con alguien que necesite silencio en su vida. Cada gesto consciente ayuda a expandir esta comunidad de paz y despertar interior. En los textos budistas, se dice que incluso el Buda a veces guardaba silencio en respuesta a ciertas preguntas. No porque no supiera la respuesta, sino porque sabía que el silencio era la respuesta. Algunas verdades no pueden expresarse, solo experimentarse. El silencio es el lenguaje del despertar. El sonido nace y muere en el silencio. Las palabras nacen y mueren en el silencio. La vida misma surge del silencio, y regresa a él. Así que cuando practicas el silencio, no estás haciendo algo nuevo. Estás regresando a tu origen. Estás recordando lo que siempre fuiste antes de todo pensamiento, pura conciencia, pura presencia. El silencio tiene una forma curiosa de enseñarte sin palabras. A veces lo hace con ternura, otras, con dureza. Te quita las distracciones, te deja solo frente a ti mismo, y ahí descubres cuánto ruido has cargado dentro. Pero también, cuánto amor estaba esperando ser escuchado. Cuando practicas el silencio verdadero, tu relación con la vida cambia. Empiezas a ver belleza donde antes solo había rutina. El sonido del agua al caer, el canto lejano de un pájaro, la respiración de alguien que duerme, todo se vuelve sagrado. El silencio te enseña que la vida siempre fue un templo, solo que estabas hablando demasiado fuerte para notarlo. Y en ese templo silencioso que es la existencia, cada momento se vuelve oración. No necesitas pedir nada, porque entiendes que ya lo tienes todo. El silencio te revela la plenitud que el ruido ocultaba. Pero incluso en este camino, el ego buscará formas de regresar. Puede surgir el orgullo espiritual. Yo soy alguien silencioso, alguien más consciente. Ese pensamiento es solo otro ruido disfrazado. Cuando notes que el ego quiere apropiarse del silencio, sonríe. No luches contra él, obsérvalo también desde la calma. Porque incluso el ego puede disolverse en la escucha amorosa. El silencio no excluye nada. Incluye incluso al ego, al miedo, a la impaciencia. Todo cabe dentro del silencio, como todo cabe dentro del cielo. Y así, poco a poco, la mente aprende a descansar en su estado natural, abierta, inmensa, sin necesidad de controlar. Una práctica poderosa consiste en llevar el silencio contigo a los lugares más ruidosos. Por ejemplo, cuando estás en el transporte público, rodeado de voces, de pantallas, de movimiento, cierra los ojos un instante y recuerda: yo soy el espacio en el que todo esto ocurre. No eres el ruido, eres la conciencia que lo contiene. Ese simple recordatorio transforma el caos en calma. Así comienza el verdadero retiro, no cuando te alejas del mundo, sino cuando aprendes a estar en él sin perder tu centro. En el Mahaparinirvana Sutta, se dice que antes de morir, el Buda guardó un largo silencio. Sus discípulos lo miraban, esperando más palabras. Pero él simplemente permaneció quieto, respirando. Ese silencio fue su última enseñanza, la quietud total, la completa entrega a lo que es. Y es que, al final, el silencio no es ausencia, es totalidad. Contiene todos los sonidos, todos los pensamientos, todas las emociones. Nada queda fuera de él.
Por eso, cuando entras de verdad en el silencio, dejas de dividir el mundo en bueno o malo, correcto o incorrecto. Solo ves lo que es, y en esa visión clara surge la compasión. La mente que ha tocado el silencio no busca imponer su verdad, sino comprender. No necesita vencer, solo amar. Esa es la transformación más profunda, pasar del ruido del juicio al silencio de la comprensión. Hay algo más, el silencio te conecta con la muerte de una manera serena y liberadora. Porque en el fondo, la muerte es el gran silencio al que todos regresamos. Pero si has aprendido a escucharlo en vida, ya no le temes. Lo reconoces como el mismo silencio que habita en cada respiración. La práctica del silencio es, en realidad, una práctica de aceptación total. Aceptar la vida, aceptar la muerte, aceptar cada instante tal como es. En la tradición budista, los monjes suelen terminar su jornada con una meditación en la que observan el paso del día y dejan que todo se disuelva en silencio. No hay conclusiones, no hay juicios. Solo gratitud. Gratitud por haber vivido, por haber escuchado, por haber aprendido un poco más a estar en paz. Te invito a hacer lo mismo. Cuando termines de ver este vídeo, apaga todo por unos minutos. No pongas música. No abras el teléfono. Simplemente siéntate y escucha. Escucha el silencio que siempre estuvo detrás de cada palabra que pronuncio ahora. Ese silencio no es mío ni tuyo, es el mismo silencio que une a todos los seres. Ahí está tu verdadero hogar. Y antes de cerrar, si esta enseñanza te ha tocado el corazón, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este vídeo con alguien que necesite calma y claridad. Tu apoyo mantiene viva esta comunidad dedicada a difundir la sabiduría budista y su aplicación práctica en la vida diaria. Y si deseas seguir profundizando en estas reflexiones, puedes leer mi libro, El arte de soltar el control, donde exploramos cómo soltar el apego y vivir desde la serenidad interior. El link está en la descripción. Que el silencio te acompañe como un maestro invisible, que tu mente encuentre descanso en la quietud, y que cada palabra que pronuncies nazca desde ese espacio sereno donde el Buda aún sonríe. En completo silencio.